Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paweł Donański y le doy bienvenida en esta novena clase de Photoshop. Hoy veremos capas. Creamos un documento nuevo y abro el teclado, así pueden ver un poquito los atajos que uso. Muy bien, en este caso voy a presionar la tecla F, lo que me permite reducir. Fíjense, si yo presiono de vuelta F, se toma toda la pantalla. Command R o Control R, saco las reglas. Eso me permite visualizar de otra manera, ¿sí?, el trabajo. Lo hago para poder moverme con la manito. Muy bien. Ahora, acá tengo la ventana capas. Ventana, capas. ¿Sí? Entonces, en esta ventana yo organizo mis elementos del trabajo. ¿Para qué sirven? Para separar los distintos elementos que tiene mi diseño. Si yo, por ejemplo, trabajo sobre una misma capa, voy a seleccionar y pintar acá, ¿sí? Entonces, voy a la herramienta mover, yo no lo puedo separar, ¿sí? Está como fondo, así que hago doble clic para convertir una capa esto, y fíjense que está todo unido, ¿sí? Yo no puedo separar estos dos elementos. Pero si yo hago una nueva capa, ¿sí?, acá tengo el más, o Command Shift N, si no me recuerdo, nueva capa, ¿sí? ¿Sí? Tengo ahora tres capas. Selección. Y en esta hago otra. Y cambio de color. ¿Sí? De selección. Entonces, yo estos elementos los tengo por separado, ¿ven? Puedo ubicarlos uno bajo el otro. También los puedo mover en orden. Entonces, fíjense que ahora el marrón está por encima del azul. ¿Sí? También puedo actuar sobre cada uno. Entonces es muy importante porque de esta forma yo puedo ir modificando mi composición. Si tengo toda una sola capa, entonces yo no puedo ir moviendo ni modificando y es muy difícil de trabajar. Esta ventana también tiene distintos elementos. Uno de ellos es el buscador, puedo hacer por nombre, efecto, modo. Fíjense, si yo acá pongo marrón y en el buscador pongo nombre, ven cómo me aparece acá solo la capa marrón. ¿Está? Entonces esto también nos ayuda cuando tenemos muchas capas a encontrar alguna. Acá hay, por ejemplo, por imágenes, ¿sí?, por efecto, que no hay ninguno, ¿sí?, por vector, por texto. Entonces esto es muy útil cuando tenemos que encontrar alguna capa y son muchas. Otro de los elementos es la fusión, que vamos un ratito, y la opacidad. La opacidad es la transparencia. ¿Ven? Ahora, tenemos opacidad y relleno, que parece que son lo mismo, pero en realidad tiene una diferencia. Si yo hago doble clic acá del costado en una de las capas, puedo abrir los estilos de capa. Voy a agregarle una sombra. Fíjense, ahora si yo saco el relleno, la sombra igual queda. Ahora, si yo me muevo con opacidad, todo va desapareciendo. Entonces, la opacidad no es lo mismo que relleno, porque si tengo efectos, el efecto queda, el relleno es lo que, ¿cómo se llama? El relleno hace que la forma desaparezca, pero el efecto quede. Ahora, también puedo bloquear mis capas, ¿sí? Por ejemplo, puedo bloquear el pincel, que va a significar que yo no puedo actuar con el pincel encima de
la imagen, o puedo, por ejemplo, directamente bloquear todo. ¿Sí? Y eso no puedo mover, no puedo pintar encima. Ahora, si yo, por ejemplo, hago esto es para mover, si yo quiero moverlo, no me va a dejar. Pero si quiero pintarlo, sí me va a dejar. ¿Sí? Entonces, tengo diferentes formas de bloquear mi elemento. Eso sirve cuando yo ya terminé una parte del diseño, entonces puedo bloquear y de esta manera más seguro que no van a suceder accidentes. Algo que es también importante, que puedo trabajar con los grupos. Creo un nuevo grupo y acá puedo ir ubicando elementos. ¿Sí? Entonces de esta manera también me resulta más fácil, porque si yo luego quiero mover estos elementos juntos, entonces puedo hacer. También puedo crear efectos y aplicar a todo el grupo. El ojito que está de los costados es la visibilidad. Puedo sacarlo o ponerlo. ¿Sí? ¿Sí? Con Alt Option, ¿ven? Como también puedo hacer por grupo. ¿Sí? Si yo hago acá, fíjense que desaparece todo, solamente me queda el elemento que tengo. ¿Sí? Esto hago con Option Alt. ¿Sí? Y clic. ¿Ven? Es muy cómodo cuando yo quiero visualizar una sola capa, un solo grupo, y tengo muchos, entonces es una manera simple de visualizar. También puedo crear mesas de trabajo. Acá voy, nueva mesa de trabajo. Puedo ponerle el nombre, medida, ¿sí? Yo le pongo igual. ¿Sí? Tengo una mesa y nueva mesa de trabajo. Fíjense como ahora tengo dos mesas de trabajo. ¿Sí? Si tengo un documento que no necesito tener dos, entonces sí lo creo sin mesa de trabajo. Pero si, por ejemplo, tengo un flyer, un folleto, que es doble faz, un tríptico, puedo hacerlo hoy en día en Photoshop justamente de esta manera. Lo interesante es que en las capas, ¿ven? Tengo mesa de trabajo 2 y mesa de trabajo 1. Entonces, son independientes, ¿ven? Lo que yo ubico acá en la mesa 2, nueva capa, ¿sí? La puedo arrastrar y poner acá adentro, ¿sí? Y tengo acá. ¿Sí? Entonces es una manera también cómoda de trabajar, por una cuestión de que antes no se podía tener 2, 3 mesas de trabajo, y en algunos trabajos se complicaba más justamente cuando era para impresión, tenía 2, 3, entonces no podía hacer un mismo documento, tenía que crear en documentos separados. Hoy en día sí, el Photoshop nos permite la multipágina. ¿Sí? Lo mismo sucedía con Illustrator, creo que era en el CS3 que Illustrator empezó a tener varias páginas dentro de un mismo archivo. Antes tenía una sola. Entonces esto también nos permite trabajar más cómodamente. Igualmente, a medida que vamos a ir avanzando con las clases, van a ir viendo todo lo que se puede agregar a las capas. Porque acá, como van a ver, tenemos efectos, tenemos máscara, tenemos ajustes, grupos, nuevo y borrar. ¿Ah? Que otra opción vamos a ver más adelante. Yo lo que voy a hacer es borrar, ¿sí? Voy a volver para atrás para que no nos moleste, y voy a traer una imagen para que mostrarles un poquito lo que son las fusiones. Vamos borrando, ¿ven? Con delete voy borrando, o si no también puedo borrar con el baldecito. Voy a traer estas dos imágenes. ¿Sí? Con transformar estoy cambiando. ¿Sí? Es solamente para que ustedes puedan visualizar un poquito de qué se tratan las fusiones. Acá ven que dice normal.
nosotros tenemos 5 grupos de fusiones. El primer grupo es para oscurecer, el segundo es para aclarar, el otro trabaja por contraste, este por comparación y este por composición. Igualmente más adelante vamos a ver un poquito mejor esta fusión. Fíjense que yo cuando voy ubicándome, ¿sí?, en los distintos, cómo se superponen una imagen con la otra. Yo suelo usar mucho las fusiones, se pueden crear cosas muy lindas. Es cuestión de ir probando también, ¿sí? En mi caso uso muchísimo multiplicar, trama, superponer, luz suave, luz fuerte y color. Esos serían los que más uso. Igualmente depende del trabajo y de qué es lo que quiera lograr. Se pueden crear realmente cosas maravillosas. Entonces, es muy importante ir trabajando con las capas para tener el trabajo organizado. También es bueno ponerle nombre a las capas, ¿sí? Yo hago un doble clic, por ejemplo, chica. ¿No? De esta manera, por ejemplo, luego si quiero buscar una capa es más fácil y también para ubicarme, porque hay formas que se ven muy bien acá y hay formas que no se ven tan bien. Van a ver que si yo creo una nueva capa, ¿sí?, listo, un objeto, por ejemplo, ¿sí?, yo puedo visualizar, ¿ven? Esto es un cuadrado, se puede ver bien acá en miniatura cómo es la imagen. Pero igualmente es siempre bueno ponerle el nombre, entonces es más simple para ubicar las cosas. Más los grupos, entonces el trabajo es más fluido y más simple. Nuevamente le digo, es muy importante trabajar con capas, con elementos separados para poder ir modificándolos, actuar sobre ellos y crear composiciones que luego pueden ir modificando y acomodando. Así que esto sería todo por esta clase y nos vemos en la clase que viene. Chao, chao.